Bueno, yo soy Iñaki Miguel Aguayo y trabajo en el Archivo General del Gobierno Vasco como técnico de archivo y bueno, os voy a hablar sobre la nueva norma internacional de descripción archivística. Bueno, ya habéis visto durante todo el Congreso que nuestro sector está viviendo una transformación y revolución, ¿no?, digital, bueno, impulsada por el avance de las tecnologías de información y comunicación. Seguro que vais a oír hablar de inteligencia artificial, automatización de procesos, blockchain. Bueno, pues yo os voy a hablar de las tecnologías de la web semántica, de ontologías, de modelos conceptuales, y las voy a traer a nuestro mundo, ¿vale?, al mundo archivístico. De hecho, la nueva norma de descripción archivística, eso es lo que hace, traer estas tecnologías a nuestro mundo. ¿Qué es la web semántica? Pues no es una web diferente a la que vosotros sabéis. Cuando entramos en Internet, visitamos una página web, nosotros vemos la información básicamente o normalmente no estructurada, ¿no? Nosotros la podemos entender, pero ¿y las máquinas? Las máquinas necesitan que la información esté estructurada para poder procesarla y que tenga un significado bien definido. ¿Qué características tiene la web semántica? Bueno, pues la primera es que necesita una semántica muy formalizada, necesita los datos estructurados y con significado, ¿no? Para conseguir eso, nos vamos a valer de los vocabularios de dominio. Los vocabularios de dominio son los que los profesionales en cualquier rama, en su disciplina, se ponen de acuerdo, dicen, bueno, pues voy a ver cómo mis recursos los puedo describir pues, estructuradamente, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es el Encoded Archival Description, ¿no? La Asociación de Archiveros Americanos se basó en la norma ISAT con sus campos y bueno, pues se hizo su estructura. ¿Para qué? Para generar documentos XML para poder intercambiar la información entre diferentes archivos, ¿no? Conseguir la interoperabilidad. Esto ya os suena, ¿no? Pero la web semántica va un poquito más allá, ¿no? Digamos que se tienen que entender entre las máquinas, ¿no? Entonces, para eso necesitamos unas nuevas tecnologías, ¿no? Estas tecnologías de la web semántica. Bueno, ya sonará el XML. Para describir recursos, el formato de codificación más extendido en información estructurada y metadatos es XML. Pero, ¿vale?, la web semántica va un pasito más allá. RDF, que es, le da significado. No voy a explicar lo que es RDF, pero sí que es verdad que la información la explica como en oraciones, con su objeto, sujeto, objeto y predicado, ¿no?, en tripletas. Esto es lo que le da el significado. Hemos dicho que la web semántica necesita una semántica muy formalizada, semántica formalizada, sí. El formalismo le da la estructura, el XML, la semántica, el significado, se lo va a dar RDF, ¿vale? Bueno, pues esos vocabularios de dominio que os he dicho antes van a tener que estar descritos en un lenguaje que va a ser RDF esquema, ¿no?, que se basa en RDF también. Es decir, que el Encoded Archival Description utilizaba XML esquema. Pues en la web semántica utilizaremos RDF esquema y algunos lenguajes un poquito más sofisticados como Ontology Web Language. ¿Para qué? Para crear ontologías, que realmente son los vocabularios de dominio, pero adaptados a la web semántica. Bueno, pues si nuestro archivo describe sus recursos en RDF y utiliza una ontología, o sea, utiliza un vocabulario de dominio de su disciplina, en este caso Recording Context nos va a dar esa ontología. Si lo hace así, estaremos dispuestos a toda esa ingente información que tenemos en nuestro archivo, poder introducirla en la web semántica, cumpliendo además los más estándares de calidad. Bueno, las 4 estrellas si publicamos en RDF, ya si las linkamos ya con la quinta, ¿no? Este sería el objetivo. Bueno, pues voy a pasar de punto. Voy a hablaros ahora de la nueva norma de descripción archivística Recording Context, que la ha creado el Consejo Internacional de Archivos, como creó la ISAT, la ISAAR y todas estas. Bueno, tiene 4 partes. La primera es una introducción a los principios fundamentales de la descripción archivística. Las 2 siguientes son las fundamentales. El modelo conceptual, ¿no? Como las normas NEDA, la nueva norma de descripción archivística Recording Context tiene su modelo conceptual, que fue publicada en la última versión 0,2 en julio del año pasado. Y
Luego, este modelo conceptual se ha construido, ¿vale? Se ha creado ese vocabulario de dominio, se ha creado la ontología, ¿no? La tercera parte es muy visual porque puedes ir a la página web y ver la ontología y descargártela. Y bueno, la última parte, la cuarta, todavía no está publicada, que son pues las Application Guidelines, pues las guías para los desarrolladores de software. En el futuro estarán. Bueno, he dejado ahí el enlace porque está todo en abierto, ¿vale? No voy a explicar toda la norma, pero sí que voy a dar unos pequeños apuntes. Nace con el objetivo de ser un estándar internacional en descripción archivística, como lo fue la ISAD y bueno, otras ISAR, para todo tipo de documentos, papel, electrónicos, analógicos, para todo tipo de instituciones públicas y privadas, ¿vale? Y siempre que hago una de estas presentaciones me dicen, ¿y para gestión documental, vale? Pues, a ver, la misma norma dice que lo que pretende es aunar o reconciliar los dos mundos o las dos visiones, ¿no? La tradicional de la descripción archivística y los nuevos estándares de gestión documental. Tened en cuenta que los documentos que ahora mismo se están generando como evidencia de las actividades de las organizaciones, en algún momento llegarán a ser patrimonio documental histórico, si así se valora, si así se decide, ¿no? Entonces, los modelos tienen que ser convergentes, tienen que interoperar, ¿vale? Pero la norma, el foco principal es la descripción archivística, ¿vale? Para hacer una correcta gestión documental tenemos los estándares, la familia de estándares, el ISO 15489, la 23081, etc., ¿vale? Pero, ¿a qué quería decir? Bueno, esto ya es cosecha mía, ¿no? Que yo creo que lo principal que nos da la norma es que nos posibilita la creación y desarrollo de sistemas de acceso avanzado a los documentos y a sus descripciones descripciones, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, para poder formar parte de la web semántica y que esa ingente cantidad de información pueda ser reutilizada, ¿vale? La reutilización de datos. Ya veremos los problemas que hay con la accesibilidad, con la ley de protección de datos y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, la norma crea la ontología, que va a ser el vocabulario de dominio de nuestra disciplina y va a ser un instrumento de descripción, quizá el más avanzado que existe hasta el momento. Bueno, el modelo conceptual está publicado en abierto, los podéis bajar. ¿Y qué es un modelo conceptual? Al final, bueno, había muchas descripciones, pero yo os quería explicar. Bueno, al final es ponerte una hoja en blanco, estudiar tu disciplina, tu teoría anterior, tus normas anteriores, ¿no? Y crear un modelo conceptual teórico. Uno de los tipos son los modelos de entidad-relación, modelo que reconoce la existencia de entidades, de los atributos de estas entidades y de las relaciones existentes entre ellas. Para poneros un ejemplo muy tonto, si el mundo de los coches, ¿no? Pues las entidades serían pues, los automóviles, los fabricantes, los propietarios, los talleres, lo que sea, lo que se os ocurra, ¿no? Luego, las características de cada una, los atributos de cada una de esas entidades, ¿no? Serían, por ejemplo, los automóviles, el color, el peso, la matrícula. Y luego, lo más complicado son las relaciones entre las entidades, ¿no? Por ejemplo, pues el fabricante es el que realmente crea o, bueno, que fabrica los automóviles. Pero esto es algo teórico, ¿vale? No está construido. Los que vengáis o sabréis de bases de datos relacionales como Oracle o Access, os sonará mucho esto visualmente. Luego, las descripciones de cada uno de los casos del automóvil en concreto o del fabricante en concreto serían las instancias o individuals. Vale, pues en nuestra disciplina, ¿qué entidades tenemos? Bueno, pues miramos hacia atrás en el tiempo, ¿qué normas internacionales teníamos? La ISAD nos describe la entidad documento y sus agrupaciones. Ahí estaban los campos, ¿vale?, que trasladamos a atributos de esas entidades. La ISAAR, otra entidad, agente, bueno, los registros de autoridad, la ISDIA, agente, otro tipo de agentes, las instituciones que custodian los fondos, la ISDF, las funciones, otra entidad. Y con todas estas entidades, pues el Consejo Internacional de Archivos ha creado su modelo conceptual, ¿no? En el que, bueno, pues están los documentos, sus agrupaciones, los agentes, las actividades, las normativas, ¿vale? En la norma define las entidades, sus atributos y todo el conjunto de relaciones entre las entidades.
Bueno, esto tiene que sonar. Si habéis visto las normas españolas de descripción archivística, tiene su propio modelo conceptual que se parece mucho a Record in Context. Y los estándares de gestión documental, ¿vale?, también tienen un modelo conceptual para metadatos para la gestión de documentos. Ya dijimos que tenían que, que tenía que ser transversal los modelos, ¿vale?, que tenían que poder interoperar. Por lo tanto, la norma Record in Context, el modelo conceptual, también se parece mucho a esto. Yo doy por hecho que sabéis, bueno, igual es demasiado decir, ¿no?, que para hacer una correcta gestión documental son imprescindibles los metadatos y los esquemas de metadato, ¿no? Que el esquema de metadato no deja de ser el vocabulario de dominio. Lo que pasa es que solemos utilizar XML, ¿no? O sea, Record in Context da un salto más. Y en las administraciones públicas españolas, el esquema de metadatos para la gestión de documento electrónico también utiliza un modelo conceptual que es muy parecido, todos se parecen. De hecho, describen la misma realidad, se tienen que parecer, ¿no? Entonces, la entidad principal es el documento y sus agrupaciones documentales, los fondos, las series, y luego están, pues, las entidades, las normativas, las actividades y los agentes. Claro, este esquema sirve para la interoperabilidad entre administraciones, ¿vale? Pero bueno, también sirve para una correcta gestión documental y también sirve para hacer una descripción de los documentos también, sí. En nuestro modelo conceptual, las entidades principales, bueno, la norma dice que son 4, pero lo que os quería decir es que son jerárquicas, ¿vale? Empieza por una de primer nivel, que es cualquier cosa, thin, y luego va por segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Las 4 principales son la de documento, que es Record Resource Instantation, luego está la entidad agente y la activity. Lo que quería, casi se me olvida, que los atributos se heredan del nivel más alto al nivel más bajo. Los que son informáticos, eso igual es que lo entienden un poquito mejor. No voy a explicar todas las entidades, pero sí la entidad documento porque es la más principal. Record Resource es la entidad documento, pero va a ser instrumental. Las importantes, ¿vale?, son de tercer nivel, que son hijas de ella, que son Record Set, que son las agrupaciones de documentos, fondo, serie, expediente, etc. Record, que ya sí esa es de documento, y Record Part, si esos documentos tienen partes, ¿no? Y luego la que introduce, que es nueva, es Instantiation. Es un poquito difícil de explicar, pero veamos que Record Resource es intelectualmente el documento y luego, si tengo luego el documento en papel y el mismo también digitalizado, pues bueno, para eso sirve esta entidad. Y la norma define por cada entidad sus atributos. Ojo con los que sean type, ¿no? Content type, documentary form type, que realmente luego toman valores de una lista controlada. Estas, la norma propiamente dice que las puedes considerar como entidades diferentes, que yo les llamo entidades auxiliares y las he utilizado, ¿vale? Y luego otra cosa que introduce son, pues, las relaciones, ¿no? Con respecto a las normas anteriores. Bueno, esto daría para 1 hora, 2 horas, ¿no? Pero bueno, que también las relaciones son jerárquicas, ¿vale? Y os invito a que leáis la norma para ver todas. Al final lo que se consigue es una red de relaciones entre todas las entidades, ¿vale? Y bueno, aquí he puesto en este diagrama algunas, pero no son todas, vamos, seguro. Este diagrama lo he sacado de un artículo de Mercedes Jiménez Bolívar, del último número de la revista TRIA que publica la Asociación de Archiveros de Andalucía, que está en abierto, y os recomiendo que lo leáis porque habla de estas cosas y muy bien. Bueno, pasamos ahora a la ontología, lo que queríamos, ¿no? ¿Cuál es la construcción real, ¿no? Si vais a la página web del Consejo Internacional de Archivos, podéis descargaros la ontología y podéis navegar por ella, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? Y al final, bueno, pues se basa en el modelo conceptual. Bueno, una descripción de ontología. Especificación explícita, la que más me gusta a mí. Especificación explícita y formal de una conceptualización compartida. No se entiende nada. Yo la primera vez que lo leí no entendí nada. Vamos a desgranarlo. Conceptualización, o sea, necesitas un modelo conceptual en el que describas las entidades, los atributos y las relaciones. Tienes que tener eso de partida, ¿no? Tiene que ser compartida, tiene que surgir del consenso en una disciplina. En la archivística, por ejemplo, si lo ha hecho el Consejo Internacional de Archivos, se le sobresupone el consenso de los profesionales. Formal, tiene que estar
construida en un lenguaje informático que lo interpreten las máquinas, ¿vale? Y explícita, que es lo más complicado, ¿no? Explícitamente se tienen que definir las entidades, los atributos, las restricciones, y para eso necesitamos las tecnologías de la web semántica, el RDF, el OWL, lo que nos da significado. Bueno, esto es un ejemplo para que lo veáis sin más, ¿eh? Es un trozo de la ontología, una entidad, ¿no? Para que veáis que está construida, ¿no? ¿Qué diferencias hay del modelo conceptual y la ontología? Primero, terminología. Esto choca mucho, ¿no? Lo que se llama entidades en el modelo conceptual, luego se llaman clases en la ontología. Atributos, data type properties. Relaciones, object properties. Bueno, a los informáticos les gusta mucho hablar en otro lenguaje, ¿no? Pero bueno, es normal, es normal. También la ontología tiene más clases que lo que define en el modelo conceptual. Esto choca un montón, ¿vale? Y bueno, si comparamos el modelo conceptual de RIC con el de las NEDAS, en formato no es tan diferente. Lo que pasa es que está orientado a la creación de la ontología en RIC, porque hemos creado nuestra ontología, que va a ser nuestro vocabulario de dominio. Luego ya, a partir de este vocabulario, serás capaz de describir tus documentos, bueno, o otras entidades que relacionan el contexto del documento en RDF. Y cuidado con las entidades auxiliares, ¿no? Que son unas listas controladas de valores, que hay otro lenguaje en la web semántica que es SCOS para, pues bueno, para este tipo, para los tesauros, para las listas controladas de valores. Bueno, la ontología, si vais a la página web del Consejo Internacional de Archivos, podéis navegar por ella, llegaréis a una tabla de contenidos y podréis ir a las clases, a las relaciones, a los atributos, habrá explicaciones. Pero a mí me parece que es muy farragoso ir y ver la ontología. No te vas a enterar de mucho. ¿Por qué? Porque muestra las clases dije que eran jerárquicas, te las muestra en una lista. A mí no me va mucho. Entonces, yo os recomiendo que utilizáis un software Protege que es gratuito, de código abierto y que está desarrollado por la Universidad de Stanford, que se utiliza en inteligencia artificial para crear ontologías y que la visualización es un poquito más esa jerarquía, se ven las restricciones, los atributos, o sea, se ve, se palpa. Y bueno, ya la última parte de la ponencia es para una visión práctica, a ver si realmente esto vale para algo, ¿no? Pues yo trabajo en el Archivo General del Gobierno Vasco y los 2 últimos años estuve estudiando el máster de Archivos, Bibliotecas y Continuidad Digital de la Universidad Carlos III de Madrid. Allí me empapé de los lenguajes de la web semántica, RDF, OWL. Entonces pensé, para mi trabajo de fin de máster hago la creación de la ontología del modelo de gestión documental vasco. Yo trabajo allí, me lo conozco, aplicando el modelo conceptual de Recording Contest, ¿no? El modelo de gestión documental está en abierto, lo podéis consultar. Pero lo primero que os digo es que no vas a poder crear una ontología si no conoces perfectamente tu institución. Claro, el modelo de gestión documental no es algo estanco. O sea, estás dentro de una organización. Si tu administración pública se dedica a la administración electrónica, en el Gobierno vasco tenemos la plataforma tecnológica para la administración, que tiene 4 pilares, 4 infraestructuras tecnológicas. Una de ellas es la infraestructura de gestión documental, que nosotros lo llamamos Docus, y allí guardaremos todos los documentos que son evidencia de las actividades de nuestra organización. Tendremos otra infraestructura de presencia de Internet para comunicarnos con el ciudadano y otra infraestructura de tramitación telemática en los que los funcionarios tramitan los expedientes. Las 3 se tienen que comunicar. Por eso tenemos la cuarta pata, la infraestructura de integración, para que todo funcione bien y también interoperar con otras administraciones públicas. Desde ahí podremos hacerlo. Entonces, el modelo conceptual es muy complejo, abarca más infraestructuras que la tuya. Entonces, yo al enfrentarme a esto, pues digo, uy, cuidado. Pero no, como el modelo de gestión documental se basa en los estándares de gestión documental y en las normas ISAD, pues me di cuenta que encajaba, bueno, con pequeños retoques, y luego hice pues, en un modelo conceptual extendido. Tuve que crear nuevas entidades porque así me lo pedía mi proyecto, ¿no? Pues extendí la entidad RecordSet a otras 7 hijas, desde el fondo hasta el expediente. Y sobre todo, lo que os decía antes, algunos de los atributos, la norma te decía que podías utilizarlos como entidades auxiliares, se llamo yo. De hecho,
la ontología RICO las utiliza, o sea, están, ¿no? Pero bueno, yo lo primero que hice en mi proyecto es decir, bueno, ¿cuáles de estas tengo? ¿Qué lista de controlada de valores tengo en mi institución, ¿no? Esto, aunque no parezca, fue muy importante. Y los resultados de este proyecto los he publicado en un repositorio de datos de investigación en abierto, que se llama Zenodo. Se puede bajar la ontología y mucha información sobre ella. Y esta ontología la programé, o sea, vamos, la hice en este programa, en Protege. Aquí os he puesto simplemente una clase que creé en este programa. Y lo último que hice fue testear la ontología haciendo individuals, instancias de todas las entidades principales, con ejemplo real, un expediente de la administración con sus documentos. Y entonces, bueno, aquí los datos personales me los he inventado, como es lógico. Entonces se crea una red de relaciones impresionante. Aquí no están todas, ¿vale? Esto es lo que, bueno, antes le he oído a nuestro compañero que si tienes mucha información luego y tienes muchas relaciones, luego tienes muchas posibilidades de procesarla y de hacer cosas muy interesantes. Bueno, pues como conclusiones, tanto de mi... Bueno, sí, lo que os quería decir es que no os confundáis, ¿vale? Que aquí terminó el proyecto. No está, o sea, el Gobierno vasco no tiene la ontología ni se está utilizando. No quería dar esa falsa impresión. Bueno, las conclusiones de mi TFM y de haberme estudiado la norma son que, bueno, el haber hecho esta ontología dice que la adaptación es posible. Se puede adaptar un modelo de gestión documental a la nueva norma de Recording Contest. Esto yo creo que es una conclusión que yo he llegado. Y luego, este proyecto es de gran envergadura. No se puede hacer 4 meses, hacer un TFM. No, esto necesita una planificación, unos recursos humanos, unos recursos económicos y crear un equipo multidisciplinar en el que estén, bueno, sí, los gestores documentales, pero bueno, los informáticos, el delegado de protección de datos, asesoría jurídica, los propios productores de la documentación y luego tiene que ser algo liderado por las altas instancias de la organización, ¿no? Esto, si no, no es viable. Entonces, y aún así, puedes tener un diseño estupendo, una herramienta informática estupenda y si la calidad de datos no es buena, los resultados no pueden ser buenos. O sea, por eso he dicho que el productor de la documentación tiene que estar en el equipo, porque si no, no vamos a ningún sitio. Si queréis crear una ontología, os recomiendo, hay más herramientas en el mercado, pero Protege es, para mí, excelente. Yo he probado un par de ellas más. Y luego, ¿para qué vale esto? ¿Para qué archivo vale esto, no? Bueno, pues los archivos que se dediquen a la difusión de sus contenidos van a tener una posibilidad de crear sistemas de acceso a sus documentos y descripciones espectacular. Complejo, pero espectacular. Cuidado, antes pensad si vuestros datos pueden ser publicados en abiertos. Cuidado con la Ley de Protección de Datos, de propiedad intelectual, todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, si la misión, una de las misiones de un archivo es la difusión del contenido que tiene dentro, ¿no? Pues ahora ya tenemos unas herramientas para introducirnos en la web semántica y, bueno, ofrecer los datos abiertos y enlazados. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. No sé si tenéis una pregunta o igual la pregunta es entera, pero bueno, esto es bastante novedoso. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta. Hola, ¿qué? A ver, no me ha quedado muy claro de dónde salen los datos que encajas en esa ontología. ¿Salen de los documentos, porque entonces enlazaríamos con lo que nos han estado contando antes, o salen de las bases de datos? Que entiendo que también es posible. Bueno, esto está todo relacionado, que yo he estado oyendo con atención lo que decía. Claro, si tú desde el principio, ¿vale? Cuando capturas los documentos, no solo capturas los documentos, sino que le acompañas de los metadatos, ¿vale? Este es de lo que habla los estándares de gestión documental, ¿vale? De que tienes que tener un esquema de metadatos, tienes que usar los metadatos para la gestión de los documentos, ahí tienes la información. Entonces, de esta información es de la que yo hablo.
que en los documentos hay todavía mucha más información, pero si la extrajeras, tendrías que crear un esquema de metadatos para luego que fuera accesible, ¿vale? No sé si con eso te he dicho la pregunta. Yo en mi archivo general, o sea, nosotros hay que hacer esto desde el diseño, ¿no? Desde que inicias un procedimiento administrativo tienes que saber qué documentos creas, qué metadatos vas a guardar de esos documentos. Por eso quiero que esté el productor ahí. Yo de este documento los metadatos que quiero, porque los voy a utilizar, son la empresa, el interesado, la fecha y el no sé qué. Entonces eso lo guardo en metadatos y luego lo puedo explotar. Vale, otra opción es la que nos ha explicado antes, ¿eh? Del documento extraes, pero si lo haces ya per se, pues te evitas muchas cosas, ¿eh? Sí, es que yo iba antes, cuando tú hablas del productor, también son las bases de datos, no la gestión documental nada más, sino las bases de datos en las que ya hemos hecho ese análisis, porque el modelo entidad-relación que has explicado es el que se hace en informática, modelo de clases, etcétera, para estructurar la información que luego metemos en las bases de datos de las cuales generamos documentos. Es decir, que esa información ya está en bases de datos. Sí que veo interesantísimo que si esa información la podemos trasladar a una ontología, nos puede servir tanto para mantenerla indefinidamente como parte del archivo, en lo que yo creo, y también para exponerla a la web semántica e interrelacionarla con el resto de archivos. Fíjate que tú antes has dicho que eras informático, ¿no? Vienes de otro mundo, claro. Yo estoy pensando en la archivística, ¿no? En la archivística en la que yo recojo metadatos para hacer una correcta gestión documental, para luego decidir si ese documento va a ser patrimonio histórico o lo voy a tener que expurgar y recupero o sea, recupero la información o tengo los datos, metadatos en la información, o sea, que me sirve para garantizar que luego ese documento, bueno, tenga una custodia. Yo tengo esa visión, ¿no? Tú tienes otra, ¿no? Pero en realidad la misión de un archivo es garantizar que esos documentos son accesibles, que son íntegros, que son auténticos, ¿vale? Pero yo sé que hay más información dentro de esos documentos y que hay una información muy rica. Por eso es muy importante, ¿no?, ponerla en abierto, ¿no?, para que otros puedan decir, oye, te falta esto, te falta lo otro, ¿no? Pero entiéndeme que yo tengo otra visión. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería acabar con esto porque decís, ¿por qué no está en tu archivo la ontología, ¿no? Porque os quería trasladar cuál es el problema real que tenemos ahora en estos momentos, ¿no? Del 2018 al 2022, de menos de 20 millones de documentos electrónicos a más de 60. Datos del viernes, 66 millones de documentos electrónicos. Y fijaros la curva hacia arriba. ¿Dónde nos estamos ahora fijando? En realidad, en hacer una correcta gestión documental. Hay que guardar lo que se tiene que guardar. Hay que valorar las series documentales y proceder al expurgo, porque la información... Antes teníamos los archivos y teníamos ahí kilómetros de documentación. Y ahora, como no vemos los documentos electrónicos, parece que no ocupan nada, ¿no? Y que no valen nada. O sea, mantener un sistema informático vale una pasta. O sea, de verdad. Entonces, la eficacia, nosotros velamos por la eficacia y eficiencia de la administración y vemos que esto se está descontrolando. Entonces, ahí estamos poniendo el énfasis. Que la labor de un archivo también es la difusión, sí, pero entended en el momento en el que estamos ahora. Sin más, esto es lo que os quería contar.